están? Espero que se encuentren muy bien. Yo también me encuentro muy bien y muy emocionada, sobre todo por compartirles este taller que he preparado con mucho cariño para ustedes. Es un curso de liderazgo y les voy a ir compartiendo un montón de temas, de teorías. Hoy vamos a revisar el desarrollo del concepto de liderazgo. Esta lectura que yo les voy a presentar la pueden encontrar en internet. Aquí se las voy a poner en la cajita de información, las fuentes de donde les estoy compartiendo esta información, pero me parece que es un buen punto de arranque para saber sobre el tema del liderazgo, porque nos permite conocer qué es el concepto a través de los años, nos permite conocer el concepto a grandes rasgos y de una forma cronológica, que eso pues nos va abriendo el concepto y nos permite que lo vayamos entendiendo poco a poco. No siempre yo les recomiendo, cuando vayan a estudiar cualquier cosa, hacerlo desde un punto de vista crítico, es decir, las teorías que vamos a analizar de liderazgo evidentemente son teorías incompletas por ser un tema que no es un tema lógico matemático o que no son ciencias exactas, pues es un tema que se presta a muchas subjetividades y también pues al contexto, ¿no? ¿Qué estaba pasando cuando creían en una teoría o en otra? ¿Y qué es lo que se ha escrito con respecto a esta teoría a través de los años? Eso es lo importante de analizar. Y esta monografía, voy a estar volteando de repente porque aquí tengo la computadora, pero yo les voy a estar poniendo los conceptitos por aquí para que ustedes los vayan anotando. Para empezar a conocer el tema del liderazgo, hay que diferenciar primero entre jefe y líder. ¿Qué es un jefe y qué es un líder? Bueno, un jefe es toda persona que jerárquicamente está arriba de subordinados, es decir, en una pirámide jerárquica el jefe estaría arriba, pero un jefe no necesariamente es un líder. Un líder es aquel que puede convertirse en una inspiración para los demás, pero no necesariamente por estar arriba de la pirámide, sino porque su forma de pensar, su forma de ser, su carisma hace que los demás crean en él y lo sigan. Entonces, cuando diferenciamos entre líder y jefe, nos estamos dando cuenta que aquí el líder es esa persona que hace que los demás lo sigan, es como un imán. Y el jefe puede ser impuesto, por eso yo siempre les digo que no necesariamente todo jefe es un líder. Seguramente ustedes estarán de acuerdo conmigo. No porque ustedes tengan un jefe en su trabajo necesariamente creen en él o lo consideran un buen líder, pero simplemente en la escala jerárquica, en el desarrollo organizacional de su empresa, pues les tocó a esta persona estar arriba de ustedes o ustedes estar arriba de alguien jerárquicamente, pero no necesariamente por eso son líderes. En cambio, un líder, aunque no necesariamente esté arriba de la pirámide jerárquica, puede convertirse en una persona que todos quieran seguir. Con esto mismo podemos saber también cómo diferenciar a un seguidor y a un subordinado. El subordinado sería como el jefe, solo porque se encuentra debajo de un jefe en una línea jerárquica ya es subordinado. En cambio, un seguidor voluntariamente quiere pertenecer o seguir a un líder, ¿no? Tenemos, por ejemplo, a los influencers. Obviamente nosotros, si somos seguidores de alguien es por nuestra voluntad. No creo hasta ahorita que alguien siga a otra persona de manera obligatoria. Pues podemos ver que un jefe tiene una asignación de funciones, tiene poca interacción, una baja retroalimentación, un trabajo monótono y básicamente pues es como controlar las actividades. En cambio, un líder promueve el trabajo en equipo, tiene alta estimulación, una retroalimentación constante, busca una visión a largo plazo, un trabajo más creativo y busca inspirar a sus seguidores. Porque un líder tiene seguidores y un jefe tiene subordinados. Fíjense, un jefe tiene subordinados, un líder tiene seguidores. Porque no por ser jefe eres líder y no todo líder es jefe. A veces un líder se puede encontrar en la parte más baja de una pirámide jerárquica y aún así hacer movimientos grandísimos, ya sea en una empresa o en una sociedad. Una vez dejado en claro cuál es la diferencia entre jefe y líder y subordinado y seguidor, vamos a ir directamente con las teorías de liderazgo. Este trabajo, el que les pongo en las fuentes, me gustó porque
va promoviendo las teorías de liderazgo de manera cronológica y eso nos permite entender cómo contextualmente se fueron desarrollando las teorías, porque la sociedad iba cambiando, porque el análisis iba siendo diferente con respecto a los líderes que se estaban desarrollando y las teorías también obviamente iban acorde a esto. ¿Qué conocemos de los líderes? Bueno, los líderes nosotros antes los veíamos en los guerreros, en los emperadores, en los reyes y de repente se vuelven un caso de estudio. Podemos saber que, por ejemplo, los líderes en la civilización sumeria en el siglo 50 o 49 antes de Cristo estaban representados pues por los sacerdotes, ¿no? Que escribían y todo esto. En las pirámides de Egipto, que ya está más como en el siglo 25 antes de Cristo, encontramos a los capataces. Obviamente tuvo que haber personas que dirigían cómo se va a hacer la pirámide, cómo nos organizamos para subir las piedras, yo qué sé, no sé cómo se hicieron las pirámides, no estamos hablando de eso, pero obviamente en ese entonces tenía que haber, pues, quien dirigiera los equipos, ¿no? Evidentemente ya había líderes, pero pues todavía no eran digamos, un punto de estudio, todavía no les echaban el foco a hacer algo para estudiar. A medida que los reinos se expandían, el liderazgo obviamente también, y pues ha sido un tema de muchos filósofos, sabios, historiadores en muchas épocas. Los primeros aportes que tenemos sobre el liderazgo, tenemos, digamos, a Confucio en el siglo VI antes de Cristo. Recordemos que él escribió un manual sobre su gobierno y en este estableció reglas sobre organización, funcionamiento, procedimientos, labores, rutinas, etc. Y también tenemos el arte de la guerra, este tratado militar que escribió Sun Tzu. Este libro es una valiosa guía para los jefes o líderes militares y administradores. De ahí vamos a dejar todo lo muy antiguo, lo vamos a dejar a un lado y vamos a brincar hasta el siglo XX después de Cristo, 1900 empezando, y ahí es cuando de verdad la gente empieza a decir, ¿qué es lo que pasa con los líderes? Empieza a ser un objeto de estudio, decir, ¿cómo es que los líderes surgen? Y surge la principal pregunta, ¿el líder nace o el líder se hace? Esta es la principal pregunta cuando empiezan a analizar el tema del liderazgo, ¿no? Primero les voy a compartir el concepto que dentro de lo que leí a mí es el que más me gustó sobre qué es el líder. El líder es toda aquella persona que por medio de su interacción e influencia sobre un grupo de personas que son los seguidores y gracias a cualidades como la comunicación asertiva, la creatividad, la proactividad, el trabajo en equipo, es capaz de lograr metas y objetivos. O sea, logran alguna meta o algún objetivo que comparte con sus seguidores. Este es de Gómez 2018, por ahí se las dejo también en la cajita de información. Ahora, vamos a analizar 6 teorías o 6 formas en las que fue evolucionando la teoría del liderazgo. Hay otras teorías que luego les voy a estar compartiendo en videos posteriores sobre tipos de liderazgo, sobre teorías que se parecen a estas pero fueron surgiendo a la par, etcétera. Pero me parece que estas 6 teorías de liderazgo nos alcanzan a explicar cómo fue evolucionando el concepto y el estudio sobre el liderazgo y es muy interesante. Pues se las voy a poner aquí mismo, ahorita se las estoy poniendo, supongo yo que voy a poner aquí enfrente un cuadro. En primer lugar tenemos la teoría del gran hombre, en segundo lugar la teoría de los rasgos, en tercer lugar la teoría del comportamiento, en cuarto la teoría de la contingencia, en quinto la teoría de la influencia y en sexto teoría de las relaciones. La teoría del gran hombre, que es la teoría número 1, les voy a estar poniendo por aquí esta línea de tiempo para que no nos perdamos en la explicación y que me sigan en esta explicación que es muy sencilla y muy interesante. La teoría del gran hombre surge a principios del siglo XX, como ahorita les comentaba, y aquí en esta teoría del gran hombre se creía
que sí efectivamente nacían las personas con ciertas características que decías, ya nació un líder. Y yo creo que al 90% de los alumnos que les he dado clases o talleres, les pregunto, ¿ustedes creen que el líder nace o se hace? Y me sigue sorprendiendo que la mayoría dice, es que hay niños que ya nacieron líderes, o sea, que naces líder. Esta teoría del gran hombre decía que efectivamente había capacidades innatas con las que ya nacías, que te hacían lograr naturalmente que los demás te siguieran. Y pues se creía esto con los héroes de la historia que dirigían expediciones o guerras grandísimas, ¿no? Decían, bueno, ellos ya nacieron así. Y siempre que les pregunto en clase, oigan, ¿ustedes qué creen? ¿Nacen o se hacen? Y muchos me dicen, no, Miss, la verdad, nacen, porque yo conozco a 2, 3 chavitos, o a un primito, o a unos niños los veo en el kinder, que ya son lidercitos. Ahí les da lo que yo pienso. Sí, tú cuando lo ves de 5 o 6 años puedes decir, este nació líder, pero ahí te va. Tú cuando recibes a tu bebé en tus brazos no dices, ah, mira, me salió bien líder en mi hijo. Claro que no. Para que tú creas, y esa es mi personal forma de pensar, cuando tú a un niño, para que tú creas que un niño de 5 años ya tiene ciertas características de líder, fíjate, toma en cuenta el número de hijo que es, en qué país nació, quiénes son sus padres, qué nivel socioeconómico tiene, en qué año nació, nació en país o en Suecia o en Inglaterra o en, no sé, en China. ¿Qué número de hermano es? ¿Qué signo zodiacal? No se crean. Eso es broma, el signo zodiacal no. Pero imagínate todas las cosas que tienen que juntarse para crear a un líder. Sus papás, cómo se portaban con él, ¿no? ¿Qué relación tiene con su mamá? ¿Qué relación tiene con su papá? ¿Qué cosas le decían? ¿Cómo lo fueron criando? ¿La escuela en la que iba? ¿Explotaron todo su potencial o no? ¿Le hacían bullying o no? ¿Desarrolló todas sus capacidades, todas sus fortalezas o no? Etcétera. Todo eso influye en que una persona diga, este niño nació líder. Yo creo que si bien es cierto que hay cosas que genéticamente nos vienen, como la personalidad o cosas de temperamento, pues obviamente hay cosas que vamos desarrollando a través de nuestra vida, como es el caso de si desarrollamos o no nuestros talentos, si aprendemos o no ciertas cosas, si el contexto en el que estamos nos permite desarrollarnos o no, etcétera. Y sé que me van a decir, bueno, pero tal o cual líder crecieron en la carencia o la no sé qué y aún así salieron, pues sí, pero seguramente hubo alguna excepción por ahí o algo que los motivó a hacer un cambio, a crear algo. Es decir, no todos porque nacemos en la India vamos a ser Gandhi, ni todos porque nacimos en Sudáfrica vamos a ser un Nelson Mandela, etcétera, ¿no? Bueno, pero la teoría del gran hombre, que es la primera teoría, bueno, en los principios del siglo XX, sí creían que las personas que nacían líderes ya eran líderes de por sí. Obviamente, les digo, hay que juzgar y evaluar las teorías por la época en la que fueron sacadas, ¿no? Evidentemente, imagínense a principios de los años, del siglo XX, pues un montón de locura, ¿no? También se creía que había ciertos rasgos para las personas que iban a ser los líderes del mundo, o que si tenías, imagínense que hay casos, por ejemplo, en el tema criminal, también hay teorías ya muy obsoletas, pero hubo un tiempo que también se creía que ciertas características ya eran suficientes para que una persona fuera criminal o fuera un asesino serial, etcétera. Y bueno, son teorías que van quedando obsoletas. Les digo, el liderazgo no es la excepción. Hay teorías que se van quedando obsoletas porque van surgiendo unas más completas o van surgiendo, de acuerdo a la época, nuevas formas de entender las cosas. En el segundo punto, en esta línea de tiempo que por aquí les estaré poniendo de manera reiterativa para continuar con este discurso y que no nos perdamos, es la teoría de los rasgos. Esta teoría se da en la década de 1920
Y surge, fíjense cómo las teorías se van complementando, surge de la teoría del gran hombre. Esta teoría de los rasgos dice que, si bien es cierto que hay personas que ya nacen, bueno, existen ciertas características llamadas rasgos que nos hacen o que nos dicen quién sí puede ser y quién no puede ser líder, fundamentados en la personalidad. Por ejemplo, fíjense lo que decía esta teoría de los rasgos. Bueno, tienes que tener, para ser líder, altos niveles de energía. O sea, una persona, todo el día con energía. Inteligente, alto, con una buena intuición, un sexto sentido desarrollado. Tener la capacidad de prever, prevención, persuasión, que si bien son características pues muy deseables en un líder, ya actualmente nos damos cuenta que hay líderes que no tienen estas características o estos rasgos y aún así son excelentes líderes de acuerdo a cómo los evaluemos. Se llega a la conclusión pues con esta teoría de que los líderes tienen tendencias hacia los procesos y hacia las relaciones. En esta teoría de los rasgos surge el famoso modelo de la malla gerencial de Blake y Moulton. Ustedes pueden buscar en internet y les sale, póngale malla gerencial de Blake y Moulton y ya ahí se empieza a hacer un poco más amplia la explicación del liderazgo. Nos dice, por ejemplo, que hay personas que están más, que tienen rasgos más, digamos, centrados en las personas y otros más centrados en la organización, y da ahí 5 estilos de ser un líder en este sentido de los rasgos. Uno es el estilo empobrecido, que bueno, pues que es el líder que no tiene una tendencia ni a los procesos ni a las relaciones, ¿no? Está ahí como que pues nomás lo pusieron ahí, pero no sabe ni qué onda. Luego tenemos el número 2, que es el club campestre o participativa. Son estos líderes que fomentan mucho las relaciones entre sus colaboradores, pero el trabajo lo dejan a un lado. Entonces tienen muy buenas relaciones interpersonales, pero esto se vuelve un club campestre, ¿no? Es participativo y club campestre, o sea, todo el mundo jugando, todo el mundo platicando, y el trabajo, bien, gracias. Tenemos el número 3, la gestión intermedia o de medio camino. Es un estilo de liderazgo igual de esta malla de Blake y Moulton, donde pues está, digamos, en medio camino el líder, un poco centrado a la organización, un poco centrado a las relaciones interpersonales, pero cumple, digamos, de manera que se le pide ahí nomás, no da mucho más. Luego tenemos una gestión autoritaria. Yo creo que esta la conocemos mucho, pues es un líder que tiene el poder absoluto, está muy centrado en cumplir las metas, pero deja de lado las relaciones interpersonales, ni le interesa, siquiera le interesa cumplir las metas, y pues se vuelve una gestión muy autoritaria. Este tipo de gestión la vamos a ver también de manera reiterativa en otras teorías, pero explicada de diferentes formas, y vamos a ver pues los pros y los contras de ser este tipo de líder autoritario, ¿no? Luego, en esta misma malla, no hay que perdernos, tenemos la gestión en equipo o integradora, que es la más eficiente. Digamos que en la gráfica es la que tiene un alto nivel de cumplimiento de las metas y también una alta relación interpersonal con sus colaboradores, y pues eso la hace ser una gestión integradora de trabajo en equipo. Nos pasamos en nuestra línea de tiempo al número 3, que es la teoría del comportamiento. La teoría del comportamiento surge hacia 1950 y esta se sale del líder, ya no analiza solamente al líder. La teoría del comportamiento dice, bueno, si bien es cierto que el líder nace, se hace, tiene rasgos o lo que sea, pero ¿qué onda con los seguidores? Entonces esta teoría empieza a poner el foco también en los seguidores. Si bien hay un líder, ¿qué onda con los seguidores? Entonces esta teoría afirma que cualquiera que tenga el comportamiento adecuado puede ser un buen líder. Entonces, bueno, aquí vamos viendo que aparte de las cualidades y atributos, también se busca un cierto comportamiento específico. Y aquí en lo del comportamiento, en esta teoría, se divide en un líder autocrático,
que es un líder que tiende a centralizar la autoridad, a derivar poder de su puesto, a controlar los premios y a coaccionar. Y tenemos, por otra parte, a un líder democrático que delega la autoridad en otros, fomenta la participación, va con los colaboradores con el propósito de tener su participación, etc. Entonces, bueno, en esto de el comportamiento, en esta teoría del comportamiento tenemos dos tipos de liderazgo, el autocrático y el democrático. Y luego nos vamos a la teoría de la contingencia. Fíjense que es bien interesante que no nos perdamos en esta explicación. Empezamos con la número 1, que es la teoría del gran hombre. Ahí nada más decimos, el líder nace. ¿Con qué nace? O sea, ¿qué tenemos que ver en los que nacen líderes para aprenderlo? Luego vamos diciendo, no, tiene ciertos rasgos de su personalidad que lo hacen ser así. Entonces empiezan a analizar los rasgos de la personalidad. Luego dicen, no, si te comportas de determinada forma, puede que seas líder. Y aquí ya, en esta tercera del comportamiento, salimos del líder para entrar a los seguidores. Y la número 4 es la teoría de la contingencia. Al igual que la teoría del comportamiento, junta cualidades de líder con la relación con los seguidores, pero además agrega algo importante, creo yo, muy importante, que es el entorno en el que se desarrolla. O sea, ¿en qué contexto, en qué entorno, qué está pasando, dónde aparecen el líder y sus seguidores? ¿En qué contexto? ¿En una guerra? ¿En un incendio? ¿En un salón de clases? ¿En un hospital? ¿Dónde? Y esta es la teoría de la contingencia. Es muy interesante porque la teoría de la contingencia, que se las voy a explicar en otro video, si les gusta este tema, díganme y les desarrollo cada una de las teorías muy bien explicadas porque es un tema apasionante, a mí me encanta. En la teoría de la contingencia surgen dos modelos, el modelo de contingencia de Fiedler y el modelo situacional de Hersey y Blanchard. Disculpen mi inglés pésimo. Es un nuevo análisis. Se trata de analizar, el de Fiedler trata de analizar la tendencia de los líderes, si es hacia las tareas o hacia las relaciones. Este está bien interesante porque es un examencito que, de hecho, esta teoría de la contingencia de Fiedler tiene, pues sí, muchas críticas porque ciertamente es muy simplista y muy excluyente de muchas otras cosas, pero es un buen examen para analizar de manera breve si nosotros como personas, como líderes, o si alguien de nuestro equipo se centra más en las relaciones o en las tareas. Yo se la puse a algunos alumnos en las clases de liderazgo, en los talleres de liderazgo, y está interesante porque se dan cuenta las personas si se centran más en las relaciones o en las tareas. Y hay personas, por ejemplo, que a mí me decían, yo 100% estoy centrada en las relaciones, en que la gente se sienta bien, que es llevarme bien con las personas. Y al hacer el examen nos damos cuenta que no, que efectivamente son personas muy centradas en las tareas y no está bien ni está mal ser de una u otra forma, sino que las cosas que obtengamos a partir de ahí pues sí van a ser diferentes, ¿no? Si nada más nos centramos en las personas, probablemente las tareas ahí van a decaer, y si nada más nos centramos en las tareas, pues tenemos que asumir las consecuencias de que a lo mejor no nos vamos a llevar bien con todos los de nuestro equipo o con la mayoría. Luego tenemos el modelo situacional de Hersey y Blanchard. Es como un nuevo análisis de la rejilla de liderazgo que veíamos anteriormente, pero este modelo se centra en las características de los seguidores para determinar el comportamiento del líder. Y luego pasamos al número 5, que es la teoría de la influencia. Aquí la principal teoría que vemos es la teoría del liderazgo carismático. Que, bueno, a mí la verdad es que sí me parece muy interesante el tema del carisma, porque no está centrado en la posición de autoridad del líder, por el contrario, sus bases son las cualidades y una personalidad llena de carisma. Es una influencia, ¿no? Que tiene esa influencia en los demás, una confianza en sí mismo, metas claras, compromiso y metas para cumplirlo, etc.
Entonces, bueno, este líder posee un tipo de comportamiento muy atípico comparado con algún otro líder, pero es un agente de cambio. Un líder carismático, por ejemplo, tenemos a Gandhi, ¿no? Tú decías, bueno, Gandhi no es fuerte, Gandhi, pero era tan atípico que nos hacía seguirlo, ¿no? Por ejemplo, han surgido algunos líderes en religiones que por esta forma de ser tan atípicos, o pintárnoslos por lo menos tan puros, tan así, pues es una persona que, aunque no cumpla con tareas, aunque no sé qué, pues la gente lo sigue por su carisma. Luego, por último, tenemos la teoría de las relaciones. Esta teoría de las relaciones es con la que vamos a terminar y ahí se encuentra el liderazgo que les voy a explicar también en otro video. Si me ponen en los comentarios, oigan, acuérdense ponerme en los comentarios si les gusta este tipo de videos, este tipo de contenidos, los hago con mucho cariño y espero que a ustedes también les guste como a mí estos temas y les apasionen y todo. Bueno, en el liderazgo de las relaciones tenemos liderazgo transaccional y liderazgo transformacional. El transformacional es el que les quiero compartir mucho más porque es el liderazgo más avanzado, ¿no? Que se relaciona también mucho con el liderazgo positivo, que también les haré un video, si no es que ya lo hice, no lo recuerdo, de liderazgo positivo. Y bueno, este liderazgo, el transaccional y el transformacional. El transaccional, bueno, pues va a cumplir objetivos, metas y es como más autoritario, ¿no? Castigos, retroalimentación. Y el transformacional, bueno, pues busca que los seguidores crezcan, hay altos índices de autoestima, autorrealización, buscan el bienestar del grupo. Sería este liderazgo transformacional sería en una empresa donde se practica el salario emocional, ¿no? Buscarle dar a los empleados, a los colaboradores, algo más que un intercambio monetario. También el intercambio monetario es muy importante, pero darles algo más, ¿no? Que sientan que están creciendo, que están explotando al máximo su potencial, sus fortalezas, su liderazgo, etc. Y bueno, espero que estos tipos de liderazgo les hayan gustado. De verdad, toquen la campanita si les gusta este tipo de contenidos. Si no se han suscrito, suscríbanse, no cuesta nada, pongan en la campanita y luego pongan en negrito para que les lleguen las notificaciones de los videos que vaya subiendo. Espero que este video les haya gustado. Vimos un panorama general del liderazgo y cómo fue evolucionando a través del tiempo, desde la teoría del gran hombre hasta la teoría de las relaciones. Espero que les haya gustado y nos vemos en el siguiente capítulo de Nereida Portillo. Bye bye.